¿Y si te dijera que hubo un tiempo en el que los jugadores del Barça y del Madrid llegaban a la concentración de España y ni siquiera se hablaban? ¿Que la guerra entre Mourinho y Guardiola no solo ardía en los clásicos, sino que también quemaba por dentro el vestuario de la selección campeona del mundo? ¿Qué futbolistas que celebraban juntos una Eurocopa o un Mundial luego se miraban de reojo en los entrenamientos como si fueran enemigos? Raúl Albiol acaba de confirmar lo que muchos sospechaban. La convivencia entre azulgranas y merengues en La Roja fue un polvorín a punto de estallar, y él lo vivió desde dentro. Pero antes de seguir, suscríbete, activa la campanita ahora y te aseguras de ser el primero en saberlo todo. Es rápido y gratis, y solo te toma 2 segundos. Tu apoyo es clave, porque lo que viene a continuación no lo vas a ver en ningún telediario convencional, y si quieres enterarte de todo lo que pasaba de puertas para adentro, esto te va a interesar. El último clásico en el Bernabéu terminó con más tensión fuera del campo que dentro. Vinicius furioso por su sustitución, bronca monumental entre banquillos, policía mediando, y lo peor de todo, Lamine Yamal y Dani Carvajal, 2 pilares de la selección española actual, enfrentados cara a cara en una tángana que hizo saltar todas las alarmas. Y no es para menos, porque a pocos meses de un mundial donde España es favorita, ver a 2 de tus mejores jugadores a punto de llegar a las manos no es precisamente el escenario ideal. Pero aquí viene lo interesante, esto no es nada nuevo. De hecho, lo que pasó el domingo es solo un reflejo pálido de lo que se vivió hace una década, cuando el Madrid de Mourinho y el Barça de Guardiola convirtieron el fútbol español en una guerra sin cuartel. Raúl Albiol, que ahora milita en el Pisa italiano con 40 años cumplidos, ha decidido romper el silencio y contar lo que realmente ocurría cuando jugadores del Madrid y del Barcelona se juntaban bajo la bandera de España. Y sus palabras son tan claras como inquietantes. Hubo momentos en que la tensión llegó a la selección. Así, sin filtros, sin eufemismos. Porque Albiol no es de los que adornan la realidad, y cuando habla de tensión real. De esa que se corta con un cuchillo. De esa que hace que te lo pienses 2 veces antes de sentarte en la mesa del desayuno, si al otro lado hay alguien con el escudo contrario. Para entender la magnitud de lo que cuenta Albiol hay que retroceder a esos años dorados del fútbol español, entre 2008 y 2012, cuando La Roja conquistó 2 Eurocopas y un Mundial. Un equipo perfecto, una generación irrepetible, un combinado que hacía parecer fácil lo imposible. Pero detrás de esa imagen de armonía y fútbol total había una grieta que se hacía cada vez más grande. Porque mientras España arrasaba en los torneos internacionales, en la Liga el Barcelona y el Real Madrid protagonizaban una rivalidad que iba mucho más allá del deporte. Mourinho contra Guardiola, Cristiano contra Messi, Xavi, Iniesta y Puyol contra Casillas, Ramos y Arbeloa. Y en medio de todo eso, una selección que intentaba mantener unido lo que el fútbol de clubes separaba con violencia. Albiol lo vivió desde el lado madridista. Él era uno de los defensas del Madrid de Mourinho, aquel equipo construido para acabar con la hegemonía culé a cualquier precio. Y cuando llegaba el momento de acudir a la concentración con España, el defensa valenciano se encontraba con un escenario surrealista. Los mismos jugadores que días antes se habían enfrentado en un clásico envenenado ahora tenían que compartir vestuario, entrenamientos y hasta habitaciones. Y no siempre salía bien. Ellos iban por un lado y nosotros por otro, ha reconocido Albiol en declaraciones al programa El Larguero de la cadena SER. Una frase simple que esconde una realidad compleja. La selección española, en pleno apogeo, estaba dividida en 2 bloques perfectamente diferenciados. No estamos hablando de simples preferencias tácticas o de grupos de amigos. Estamos hablando de una fractura real, de un distanciamiento consciente y deliberado entre 2 bandos que representaban filosofías de fútbol opuestas, estilos de vida diferentes y, sobre todo, lealtades inquebrantables a sus respectivos clubes. Los del Barça, acostumbrados a dominar el balón, a construir desde atrás, a entender el fútbol como un ejercicio de control absoluto. Los del Madrid, moldeados por Mourinho en una mentalidad más directa, más física, más orientada al resultado que al proceso. 2 formas de ver el mismo deporte que, cuando se juntaban, no siempre encajaban. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Del Bosque, el seleccionador de aquella época, tuvo que hacer auténticos malabares para mantener el equilibrio. Vicente Del Bosque no era un entrenador cualquiera. Había ganado la Champions con el Madrid, conocía perfectamente la idiosincrasia madridista, pero también era un hombre de consenso, alguien capaz de gestionar egos y tensiones sin levantar la voz. Su gran mérito no fue solo táctico, aunque jugarse el Mundial de 2010 sin un delantero centro puro requería valentía, sino humano. Consiguió que un grupo de futbolistas que se odiaban cordialmente durante 11 meses al año fueran capaces de dejarlo todo por la selección durante ese mes de competición. Pero incluso él tuvo sus límites.
porque la tensión no se quedaba en el vestuario. Salía a la luz en pequeños detalles, en gestos que pasaban desapercibidos para el público, pero que dentro del grupo se notaban. Quién celebraba con quién tras un gol. Quién se sentaba al lado de quién en el autobús. Quién compartía mesa en las comidas. Los jugadores del Barcelona formaban un núcleo duro, compacto, liderado por Xavi, Iniesta y Puyol. Eran mayoría en el once titular, y eso les daba una posición de fuerza. El toque, el estilo, la filosofía del equipo nacional se parecía más a la del Barça que a la de cualquier otro club. Los madridistas, en inferioridad numérica, se agrupaban también. Casillas, Ramos, Arbeloa, Albiol. Sabían que representaban al enemigo dentro del paraíso, y eso generaba una especie de hermandad defensiva. Albiol recuerda que había momentos en los que la convivencia se volvía especialmente complicada. Cada clásico dejaba heridas abiertas que luego se llevaban a la concentración. Si había habido polémica arbitral, si alguien había dicho algo en la prensa, si Mourinho había lanzado una de sus habituales pullas contra el Barcelona o si Guardiola había respondido con una de sus reflexiones cargadas de veneno sutil, todo eso llegaba a la selección como un eco incómodo. Los jugadores no podían evitar sentirse parte de esa guerra, porque lo eran. Y aunque profesionalmente intentaban dejarlo fuera, emocionalmente era imposible. Hubo episodios concretos que pusieron a prueba la unidad del grupo. Uno de los más recordados fue el célebre dedo de Mourinho en el ojo de Tito Vilanova durante una trifulca en un clásico de Supercopa en 2011. Aquella imagen dio la vuelta al mundo y generó un escándalo monumental. Días después, algunos de los protagonistas de aquel encontronazo tenían que volver a verse las caras en la selección. ¿Cómo gestionar eso? ¿Cómo fingir normalidad cuando acabas de ver a tu entrenador agredir al ayudante del entrenador de tus compañeros de selección? Del Bosque optó por el silencio y la contención. Habló con los capitanes, dejó claro que dentro de la concentración solo había españoles, y confió en la madurez del grupo. Y funcionó, aunque con matices. Porque la realidad es que España siguió ganando. La Eurocopa de 2012 se conquistó con una exhibición absoluta, goleando a Italia en la final con un fútbol que parecía de otro planeta. Pero esa fue también la última gran alegría. 2 años después, en el Mundial de Brasil 2014, todo se desmoronó. España fue eliminada en fase de grupos de forma humillante, y aunque las razones fueron múltiples, físicas, tácticas, generacionales, también es cierto que aquel equipo ya no tenía la misma cohesión. La grieta entre Madrid y Barça se había hecho demasiado grande, y la selección lo pagó. Iker Casillas, uno de los símbolos de aquella generación, vivió el conflicto de forma especialmente dramática. Capitán de España, leyenda del Madrid, pero también amigo de muchos jugadores del Barcelona y pareja de Sara Carbonero, periodista que cubría la información del equipo nacional. Casillas se movía entre dos mundos que cada vez se alejaban más, y las presiones eran brutales. En el Madrid, Mourinho desconfiaba de él. Lo consideraba demasiado cercano al entorno culé, demasiado blando, demasiado poco madridista. En la selección, Casillas intentaba ejercer de puente, de mediador, pero cada vez resultaba más difícil. Su figura, que debería haber sido intocable, empezó a ser cuestionada. Y cuando un líder se tambalea, todo el edificio se resiente. Ramos, por su parte, adoptó un papel distinto. Siempre más visceral, más directo, Sergio Ramos no escondía su madridismo ni su rivalidad con el Barcelona. Pero al mismo tiempo era lo suficientemente inteligente como para entender que en la selección había que aparcar las guerras de club. Su relación con Piqué es un ejemplo perfecto de esa dualidad. Fuera de la selección, enemigos declarados. Dentro, compañeros de profesión que se respetaban y que sabían que necesitaban estar unidos para ganar. Pero ese equilibrio era frágil, y cualquier chispa podía hacer saltar todo por los aires. Y aquí es donde la historia da un salto en el tiempo y conecta con el presente, porque lo que vivió Albiol entre 2008 y 2012 tiene un paralelismo preocupante con lo que acaba de pasar en el último clásico. Lamine Yamal y Dani Carvajal, dos futbolistas que comparten selección, enfrentados en una bronca que podría haber terminado mucho peor. Yamal, la joven estrella del Barcelona, el futuro del fútbol español. Carvajal, el lateral veterano del Madrid, capitán y símbolo de un club que nunca se rinde. Dos generaciones, dos formas de entender el juego, pero sobre todo dos escudos que siguen enfrentados como hace 15 años. La pregunta es inevitable: ¿está España condenada a repetir los errores del pasado? ¿Es posible construir una selección competitiva cuando los clubes de origen de sus jugadores se odian con tanta intensidad? Porque el problema no es solo deportivo, es también emocional, identitario.
Jugar en el Barça o en el Madrid no es solo vestir una camiseta, es asumir una manera de entender el fútbol, la vida, incluso la política en algunos casos. Y eso no se deja en la puerta de la concentración, por mucho que lo intente el seleccionador de turno. De la Fuente, el actual técnico de La Roja, tiene sobre la mesa un reto similar al que tuvo Del Bosque. España acaba de ganar la Eurocopa 2024 con un fútbol brillante, y llega al Mundial como una de las grandes candidatas. Pero el incidente del último clásico es una señal de alarma. Si dos jugadores clave del equipo no son capaces de controlar sus emociones tras un partido de liga, ¿qué pasará cuando el contexto sea aún más tenso? ¿Qué ocurrirá si en un momento decisivo de un mundial, una decisión arbitral polémica reabre viejas heridas entre madridistas y barcelonistas? Albiol, desde la distancia que dan los años y la experiencia, lanza un mensaje claro: la selección está por encima de todo, pero eso no significa que las tensiones desaparezcan. Simplemente hay que gestionarlas. Y para gestionar algo, primero hay que reconocer que existe. Durante años se intentó vender la imagen de una España perfecta, unida, sin fisuras. Pero la realidad era otra. Había fisuras, había tensiones, había momentos en los que ellos iban por un lado y nosotros por otro. Lo que hizo grande a aquella generación no fue la ausencia de conflicto, sino la capacidad de superarlo cuando realmente importaba. El fútbol español vive de la rivalidad entre Madrid y Barcelona. Es parte de su esencia, de su grandeza, de su espectáculo. Pero también es su talón de Aquiles. Porque cuando esa rivalidad se desborda, cuando se convierte en algo personal, visceral, destructivo, entonces el daño no se queda en los clubes. Se extiende a la selección, a la imagen del país, a la capacidad de competir al máximo nivel. Y ahí está el desafío: mantener viva la llama de la rivalidad sin que esa llama termine quemándolo todo. Si ya estás flipando con todo esto, suscríbete al canal, porque vamos a seguir destapando las historias que nadie más cuenta. Lo que viene en los próximos vídeos es aún más fuerte, y no te lo puedes perder. Porque el fútbol no es solo lo que pasa en el campo, es también lo que ocurre en los vestuarios, en las concentraciones, en esos momentos donde la cámara no llega pero la tensión se palpa. La revelación de Albiol no es un simple testimonio nostálgico. Es una advertencia. Es recordar que la gloria tiene un precio, y que mantener unido a un grupo de futbolistas con intereses contrapuestos requiere liderazgo, inteligencia emocional y, sobre todo, humildad. Humildad para reconocer que el escudo de tu club es importante, pero el de tu país lo es más. Humildad para entender que puedes odiar a alguien 11 meses al año, pero en ese mes de competición internacional tienes que ser capaz de dejarlo todo por él. Humildad para aceptar que el éxito colectivo siempre estará por encima del orgullo individual. España tiene una oportunidad histórica en el próximo Mundial. Un equipo joven, talentoso, hambriento de títulos. Pero también tiene una bomba de relojería en forma de rivalidad eterna entre Madrid y Barcelona. Lo que pasó el domingo en el Bernabéu no puede volver a repetirse con la camiseta de la selección puesta. Porque si eso ocurre, si Yamal y Carvajal llevan su bronca al vestuario nacional, si el resto de jugadores toman partido por uno u otro bando, entonces no habrá talento suficiente para compensar la falta de unidad. Y en un mundial, donde los márgenes son mínimos y cualquier detalle marca la diferencia, una selección dividida es una selección derrotada antes de empezar. Albiol lo sabe porque lo vivió. Sabe que es posible convivir con la tensión, pero también sabe que hay un límite. Y ese límite se cruza cuando el respeto desaparece, cuando los insultos dejan de ser cosa del campo y se convierten en algo personal, cuando la línea entre rivalidad sana y odio real se difumina hasta desaparecer. España llegó a ese límite en el pasado, lo rozó, incluso lo sobrepasó en algunos momentos, pero siempre logró dar un paso atrás a tiempo. La pregunta es si esta nueva generación será igual de inteligente, o si dejará que la pasión les nuble el juicio. Porque al final, y esto es algo que Albiol entiende perfectamente, el fútbol es un juego. Un juego maravilloso, apasionante, capaz de generar emociones inigualables, pero un juego al fin y al cabo. Y los juegos tienen reglas, límites, fronteras que no se deben cruzar. Cuando esas fronteras se cruzan, cuando el juego deja de ser juego y se convierte en guerra, entonces todos pierden. Los clubes, la selección, los aficionados, incluso el propio fútbol. Y sería una tragedia que una generación con tanto talento como la actual termine recordada no por los títulos que ganó, sino por los conflictos que no supo resolver.